Suma Teológica, parte Gundodae, cuestión 14. De la blasfemia contra el Espíritu Santo. Viene a continuación tratar en especial de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Sobre este tema se formulan 4 preguntas. ¿La blasfemia o pecado contra el Espíritu Santo es lo mismo que pecado de malicia manifiesta? Especies de este pecado. Es irremisible. ¿Puede comenzar alguno pecando contra el Espíritu Santo antes de haber cometido otros pecados? Artículo 1. ¿Es lo mismo pecado contra el Espíritu Santo que pecado de malicia manifiesta? Lat. Objeciones por las que parece que el pecado contra el Espíritu Santo no es lo mismo que el pecado de malicia manifiesta. 1. El pecado contra el Espíritu Santo es el pecado de blasfemia, como consta en MT 1231. Mas no todo pecado de malicia manifiesta es blasfemia, ya que, en verdad, hay otros muchos géneros de pecado que se cometen con malicia manifiesta. No se identifican, pues, pecado contra el Espíritu Santo y pecado de malicia manifiesta. Tú. El pecado de malicia manifiesta se distingue por oposición de los pecados de ignorancia y de debilidad. En cambio, el pecado contra el Espíritu Santo se distingue por oposición del pecado contra el Hijo del Hombre, como se ve en MT 1232. No son, pues, lo mismo el pecado contra el Espíritu Santo y el pecado de malicia manifiesta, pues las cosas que tienen contrarios opuestos son también distintas entre sí. Tri. El pecado contra el Espíritu Santo es un género de pecado al que se le asignan determinadas especies, pero el pecado de malicia manifiesta no es un género especial de pecado, sino una condición o circunstancia general que puede darse en todo tipo de pecado. Luego, el pecado contra el Espíritu Santo no es lo mismo que el pecado de malicia manifiesta. Contra esto está la enseñanza del Maestro, que dice que peca contra el Espíritu Santo aquel a quien agrada la malicia por sí misma, y eso es precisamente pecar con malicia manifiesta. Parece, pues, que se identifican pecado con malicia manifiesta y pecado contra el Espíritu Santo. Respondo. Del pecado o blasfemia contra el Espíritu Santo se habla de 3 modos. Los antiguos doctores, o sea, San Atanasio, San Hilarios, San Ambrosio, San Jerónimo y San Juan Crisóstomo, afirman que se peca contra el Espíritu Santo cuando se dice literalmente algo blasfemo contra él. Bien se tome Espíritu Santo como nombre esencial que conviene a la Trinidad, cuyas personas son las 3 Espíritus y Santos. Bien se tome por el nombre personal de una persona de la Trinidad. En este sentido se distingue en MT 1232 la blasfemia contra el Espíritu Santo de la blasfemia contra el Hijo del Hombre. Efectivamente, Cristo realizaba algunas acciones como hombre, por ejemplo, comer, beber y similares, pero hacía asimismo otras cosas como Dios, por ejemplo, expulsar demonios, resucitar muertos, etc. Y estas cosas las realizaba Cristo en virtud de la propia divinidad, y también por la operación del Espíritu Santo, del que estaba lleno en su humanidad. Pero los judíos blasfemaron primero contra el Hijo del Hombre, diciendo de él que era glotón, bebedor y amigo de publicanos, como consta en MT 11:19. Blasfemaron después contra el Espíritu Santo, atribuyendo al príncipe de los demonios las obras que realizaba Jesús en virtud de la propia divinidad y por la operación del Espíritu Santo. De esta forma se dice que blasfemaron contra el Espíritu Santo. San Agustín, en cambio, en el libro de Verb, Dom, considera como blasfemia o pecado contra el Espíritu Santo la impenitencia final, o sea, la permanencia en el pecado mortal hasta la muerte. Pero esto se da no solamente de palabra, sino también en la palabra del corazón y en la obra, y no una vez, sino muchas. Se dice que esta palabra así entendida es contra el Espíritu Santo por ser contra el perdón de los pecados, que se da por el Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo. Y esto no lo dijo el Señor a los judíos en el sentido de que ellos pecaran contra el Espíritu Santo, ya que aún no estaban en la impenitencia final. Les amonestó, sin embargo, a que, hablando de esa manera, no llegaran a pecar contra el Espíritu Santo. En ese sentido hay que entender a San Marcos cuando, después de decir quién blasfemare contra el Espíritu Santo, etc.,
Mase 3:29 añade el evangelista, porque decían, está poseído por espíritu inmundo. Muntos asa tretu. Otros lo entienden de otra manera, diciendo que hay pecado o blasfemia contra el Espíritu Santo, cuando se peca contra el bien apropiado al Espíritu Santo, al cual se le apropia la bondad, como al Padre el poder y al Hijo la sabiduría. Según eso, dicen que hay pecado contra el Padre cuando se peca por debilidad, contra el Hijo, por ignorancia, y contra el Espíritu Santo, por malicia manifiesta, o sea, por la elección del mal, como ya hemos expuesto, 1.2k, 78a.1 y 3. Esto, a su vez, sucede de dos maneras. La primera, en virtud del hábito vicioso llamado malicia, y en este sentido no es lo mismo pecar por malicia que pecar contra el Espíritu Santo. O también sucede cuando se desecha o aparta con desprecio lo que podía impedir la elección del pecado, por ejemplo, la esperanza, por la desesperación, el temor, por la presunción y otras cosas semejantes, como luego se dirá. A. Todo cuanto impide la elección del pecado es efecto de la acción del Espíritu Santo en nosotros, y por eso, pecar así por malicia es pecar contra el Espíritu Santo. A las objeciones 1. Como la confesión de fe no sólo consiste en la manifestación con la boca, sino también en la confesión con la obra, así también la blasfemia contra el Espíritu Santo se puede considerar en la boca, en el corazón y en la obra. En la tercera acepción se distingue la blasfemia contra el Espíritu Santo de la blasfemia contra el Hijo del Hombre, en cuanto que el Hijo del Hombre es también Hijo de Dios, o sea, poder y sabiduría de Dios. 1 Cor 1:24. De ahí que, en este aspecto, el pecado contra el Hijo del Hombre sea pecado de ignorancia o de debilidad. 3. El pecado de malicia manifiesta, en cuanto que procede de la inclinación de un hábito, no es pecado especial, sino condición general del pecado, mas en cuanto nace de especial desprecio del efecto del Espíritu Santo en nosotros, tiene carácter de pecado especial. En este sentido, el pecado contra el Espíritu Santo es también un género particular de pecado, como lo es igualmente en la forma de interpretarlo la primera exposición. No es, en cambio, un género especial de pecado en el sentido en que lo interpreta la segunda, ya que la impenitencia final puede ser circunstancia de cualquier género de pecado. Artículo 2. Están debidamente asignadas las 6 especies de pecado contra el Espíritu Santo. Las objeciones por las que parece que no están debidamente asignadas las 6 especies de pecado contra el Espíritu Santo, a saber, la desesperación, la presunción, la impenitencia, la obstinación, la impugnación de la verdad conocida y la envidia de la gracia fraterna expuestas por el Maestro Juan. Negar la justicia divina o la misericordia corresponde a la infidelidad. Pues bien, la misericordia divina se rechaza por la desesperación y por la presunción su justicia. En consecuencia, cada uno de estos actos es más bien especie de infidelidad que de pecado contra el Espíritu Santo. 2. La impenitencia parece referirse a pecado pasado, la obstinación, en cambio, a pecado futuro. Ahora bien, el pasado y el futuro no diversifican una especie de virtud o de vicio, ya que con la misma fe con que creemos que ha nacido Cristo, creyeron los antiguos que había de nacer. La obstinación, pues, y la impenitencia no deben ponerse como dos especies de pecado contra el Espíritu Santo. 3. Como leemos en San Juan, la gracia y la verdad nos han llegado por Jesucristo, Neni 1:17. En consecuencia, parece que la impugnación de la verdad conocida y la envidia de la gracia fraterna pertenecen más a la blasfemia contra el Hijo del Hombre que a la blasfemia contra el Espíritu Santo. Potú. Finalmente, tenemos el testimonio de San Bernardo en el libro de Dispensat. E Precept. Negarse a obedecer es resistir al Espíritu Santo, y también lo que dice la glosa sobre el Levítico 10:16. La penitencia simulada es blasfemia contra el Espíritu Santo. El cisma, por su parte, parece que se opone también directamente al Espíritu Santo, por quien recibe la Iglesia su unidad. En consecuencia, parece que no están suficientemente divididas las especies de pecado contra el Espíritu Santo. Contra esto,
está el testimonio de San Agustín en el libro de Fide ad Petrum, según el cual pecan contra el Espíritu Santo quienes desesperan del perdón de los pecados, o quienes sin méritos presumen de la gracia de Dios. Asimismo, en Enchiridión, añade que quien termina su día postrero con la obstinación de la mente es reo de pecado contra el Espíritu Santo. Llega también a decir en el libro de Verb, Dom, que la impenitencia es pecado contra el Espíritu Santo. Afirma asimismo en el libro de Ser, Dom, in Monte, que impugnar la fraternidad con el ardor de la envidia es pecar contra el Espíritu Santo. Por último, escribe en el libro de Único Bapt, que quien desprecia la verdad, o es maligno con los hermanos a quienes les es revelada la verdad, o es ingrato para con Dios, cuya inspiración instruye a la Iglesia, en consecuencia, parece que se peca contra el Espíritu Santo. Respondo. Tomado en el tercer sentido el pecado contra el Espíritu Santo, están bien señaladas las especies referidas, que se distinguen por la eliminación o el desprecio de lo que puede impedir en el hombre la elección del pecado. Esto acontece, o por parte del juicio divino, o por parte de sus dones, o incluso por parte del mismo pecado. El hombre, en efecto, se retrae de la elección del pecado por la consideración del juicio divino, que conlleva entremezcladas justicia y misericordia, y encuentra también ayuda en la esperanza que surge ante el pensamiento de la misericordia, que perdona el mal y premia el bien. Esta esperanza la destruye la desesperación. El hombre encuentra también ayuda en el temor que nace de pensar que la justicia divina castiga el pecado, y ese temor desaparece por la presunción, que lleva al hombre al extremo de pensar que puede alcanzar la gloria sin méritos y el perdón sin arrepentimiento. Ahora bien, los dones de Dios que nos retraen del pecado son dos. Uno de ellos, el conocimiento de la verdad, y contra él se señala la impugnación a la verdad conocida, hecho que sucede cuando alguien impugna la verdad de fe conocida para pecar con mayor libertad. El otro, el auxilio de la gracia interior, al que se opone la envidia de la gracia fraterna, envidiando no solo al hermano en su persona, sino también el crecimiento de la gracia de Dios en el mundo, por parte del pecado. Son dos las cosas que pueden retraer al hombre del mismo, una de ellas, el desorden y la torpeza de la acción, cuya consideración suele inducir al hombre a la penitencia del pecado cometido. A ello se opone la impenitencia, no en el sentido de permanencia en el pecado hasta la muerte, como se entendía en otro lugar, a 1961, ya que en ese sentido no sería pecado especial, sino una circunstancia del pecado. Aquí, en cambio, se entiende la impenitencia en cuanto entraña el propósito de no arrepentirse. La otra cosa que aleja al hombre del pecado es la inanidad y caducidad del bien que se busca en él, a tenor del testimonio del apóstol. ¿Qué frutos cosechasteis de aquellas cosas que al presente os avergüenzan? Rom 6:21. Esta consideración suele inducir al hombre a no afianzar su voluntad en el pecado. Todo ello se desvanece con la obstinación, por la que reitera el hombre su propósito de aferrarse en el pecado. De estas dos malicias habla Jeremías diciendo: nadie hay que se arrepienta de su pecado, diciendo, ¿qué hice yo? Respecto de la primera, y todos se extravían, cada cual en su carrera, cual caballo que irrumpe en la batalla. En cuanto a la segunda, Yer 8:6. A las objeciones 1. El pecado de desesperación o de presunción no consiste en no creer en la justicia o en la misericordia de Dios, sino en despreciarlas. La obstinación y la impenitencia difieren no por su relación con el pasado o el futuro, sino por determinadas razones formales derivadas de la distinta consideración que hay que tener en cuenta en el pecado. Como hemos expuesto, la gracia y la verdad las hizo Cristo por los dones del Espíritu Santo otorgados a los hombres. Negarse a obedecer corresponde a la obstinación. Simular la penitencia es impenitencia. El cisma se suma a la envidia de la gracia fraterna, en que se unen entre sí los miembros de la Iglesia. Artículo 3. ¿Es irremisible el pecado contra el Espíritu Santo? Lat. Objeciones por las que parece que no sea irremisible el pecado contra el Espíritu Santo.
1. En palabras de San Agustín, en el libro de Verb, dom, que no hay que desesperar de nadie mientras la paciencia del Señor atraiga a penitencia. Pues bien, si se diera algún pecado irremisible, habría que desesperar de algún pecador. No es, pues, irremisible el pecado contra el Espíritu Santo. El pecado no se perdona sino porque Dios sana al alma. Ahora bien, las palabras de la Escritura cura todas tus enfermedades. Sal 102.3 las comenta la glosa. Para el médico todopoderoso, no hay mal alguno incurable. En consecuencia, no es irremisible el pecado contra el Espíritu Santo. 3. El libre albedrío es indiferente para el bien y para el mal, pero mientras dure el estado de viador, puede uno apartarse de la virtud, ya que también el ángel cayó del cielo, y por eso se dice, sí, aun a sus ángeles achaca desvarío, cuanto más a los que habitan estas casas de arcilla. Job 4:18-19. Luego, por la misma razón, puede uno volver de cualquier pecado al estado de justicia. Por lo tanto, el pecado contra el Espíritu Santo no es irremisible. Contra esto está lo que leemos en San Mateo. Al que diga una palabra contra el Espíritu Santo, no se le perdonará ni en este mundo ni en el otro. Mt 12:32. Y San Agustín, por su parte, en el libro de De Serm Dom, escribe: tan grande es la mancha de este pecado, que no puede borrarla la humildad suplicante. Respondo: la condición irremisible del pecado contra el Espíritu Santo hay que valorarla en función de las diversas acepciones de ese pecado, y así, si se le considera en cuanto impenitencia final, es irremisible, pues de ninguna manera se perdona. Efectivamente, el pecado mortal en el que persevera el hombre hasta la muerte, dado que no se perdona en esta vida por la penitencia, tampoco en la futura. Pero, según las otras dos acepciones, se dice que es irremisible, mas no en el sentido de que no pueda ser perdonado de ninguna manera, sino en el de que, de suyo, no merece ser perdonado. Esto acontece de dos maneras. La primera, en cuanto a la pena. En verdad, quien peca por ignorancia o debilidad merece pena menor, pero quien peca con malicia manifiesta no tiene excusa alguna que disminuya su pena. De igual suerte que quien blasfemaba contra él, Hijo del Hombre, cuando su divinidad no estaba aún revelada, podía tener alguna excusa, por la flaqueza de la carne que veía en él, y por eso merecía menor castigo, no tenía, en cambio, excusa alguna que disminuyera su pena quien blasfemaba de su divinidad, atribuyendo al diablo las obras del Espíritu Santo. Por eso se dice, siguiendo la interpretación de San Juan Crisóstomo, que ese pecado no se les perdonaba a los judíos, ni en esta vida, ni en la otra, y por él padecieron, en la vida presente, de los romanos, y en la vida futura, con las penas del infierno. En el mismo sentido aduce San Atanasio el ejemplo de sus padres, quienes primero se alzaron contra Moisés por la falta de agua y del pan, cosa que el Señor toleró pacientemente, ya que tenían excusa en la debilidad de la carne, pero después pecaron con mayor gravedad contra el Espíritu Santo, atribuyendo al diablo los beneficios recibidos de Dios que les había sacado de Egipto, y así dijeron: estos son, Israel, tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Ex 32:4. Por eso quiso Dios que fueran castigados también temporalmente, ya que murieron aquel día unos 3,000 hombres. Ex 32:28. Y de cara al futuro les amenaza con el castigo diciendo: en el día de la venganza visitaré yo su pecado. Ex 32:34. En segundo lugar, en cuanto se refiere a la culpa, sucede algo análogo a lo que se dice de una enfermedad que por su misma naturaleza es incurable, porque no hay base de recuperación, sea porque se destruye la virtud de la naturaleza, sea porque causa náuseas de la comida o de la medicina, aunque esa dolencia pueda curarla Dios. Así sucede con el pecado contra el Espíritu Santo. Se dice de él que es irremisible por su naturaleza, en cuanto que excluye lo que causa la remisión del pecado. No queda, sin embargo, cerrado del todo el camino del perdón y de la salud a la omnipotencia y misericordia de Dios, la cual, como por milagro, sana a veces espiritualmente a esos impenitentes. A las objeciones 1.
Consideradas la omnipotencia y misericordia divinas, de nadie se debe desesperar en esta vida. Pero si se considera la condición del pecado, se dice de algunos que son hijos de la desconfianza, como se lee en el apóstol F 2:2. Tú. Esa razón arguye por parte de la omnipotencia de Dios, no por la condición del pecado. 3. El libre albedrío permanece siempre mudable en esta vida. Sin embargo, a veces rechaza de sí, en cuanto está en su mano, lo que le puede inducir al bien. De ahí que de su parte, el pecado es irremisible, aunque Dios lo pueda perdonar. Artículo 4. ¿Puede el hombre comenzar pecando contra el Espíritu Santo sin presuponer otros pecados? Lat. Objeciones por las que parece que el hombre no puede comenzar pecando contra el Espíritu Santo sin presuponer otros pecados. 1. En el orden natural se pasa de lo imperfecto a lo perfecto. Esto es evidente en el bien, según el texto de la Escritura. La senda del justo es como luz de aurora, que va en aumento hasta ser pleno día. Prov 4:118. Pero en el mal, lo perfecto es el mal en máximo grado, según el filósofo Emupe Metafis. Por lo tanto, dado que el pecado contra el Espíritu Santo es precisamente el más grave, parece que se llega a él a través de otros menores. 2. Pecar contra el Espíritu Santo es pecar por malicia manifiesta o por elección. Pero esto no lo puede hacer el hombre inmediatamente sin haber pecado antes muchas veces, pues, como escribe el filósofo en Biethic, que aunque puede el hombre cometer injusticias, no puede obrar de repente como injusto, es decir, por elección. En consecuencia, parece que el pecado contra el Espíritu Santo no puede cometerse sino después de otros pecados. 3. La penitencia y la impenitencia versan sobre lo mismo. Ahora bien, la penitencia no hace sino relación a pecados pasados. Luego tampoco la impenitencia, especie de pecado contra el Espíritu Santo. En consecuencia, el pecado contra el Espíritu Santo presupone otros pecados. Contra esto está el testimonio del eclesiástico. Fácil cosa es al Señor enriquecer de repente al pobre. Eclo 11:23. Luego, a la inversa, es también posible que, por la malicia que sugiere el demonio, pueda el hombre ser inducido en un instante al mayor pecado, es decir, al pecado contra el Espíritu Santo. Respondo, como ya hemos expuesto, a 1. Una de las maneras de pecar contra el Espíritu Santo es hacerlo con malicia manifiesta. Ahora bien, pecar con malicia manifiesta se puede hacer de dos maneras, como hemos dicho, a 1. Una, por inclinación del hábito, lo cual no es con propiedad pecar contra el Espíritu Santo, y pecar de esta manera con malicia manifiesta no se da ya desde un principio. Es preciso que vaya precedido de actos de pecado que engendran el hábito que inclina a pecar. La segunda manera con que puede uno pecar con malicia manifiesta consiste en rechazar por desprecio lo que retiene al hombre del pecado, y esto es propiamente pecar contra el Espíritu Santo, como hemos dicho. 1. Esto presupone, las más de las veces, otros pecados, porque como vemos en la Escritura, el impío, cuando llega al profundo en los pecados, desprecia. Prov 18:3. Puede, sin embargo, ocurrir que peque uno por desprecio contra el Espíritu Santo, ya en el primer acto de pecado, sea por la libertad del libre albedrío, sea también en virtud de múltiples disposiciones precedentes, sea incluso por algún incentivo fuerte hacia el mal y un afecto débil hacia el bien. Por eso, en el perfecto apenas o nunca puede ocurrir que peque ya desde un principio contra el Espíritu Santo. Así dice Orígenes en Hiperi. Birch. No creo que ninguno que haya alcanzado sumo grado de perfección se vacíe o caiga de repente, sino que por necesidad ha de desfallecer poco a poco y por partes. La misma razón vale para el caso en que el pecado contra el Espíritu Santo se tome literalmente por blasfemia contra él. Efectivamente, esa blasfemia de que habla el Señor proviene siempre de malicioso desprecio, mas si por pecado contra el Espíritu Santo se entiende, como hace San Agustín, la impenitencia final, entonces no hay cuestión, ya que para el pecado contra el Espíritu Santo se requiere la continuidad de pecado hasta el final de la vida. A las objeciones, 1.
Tanto en el bien como en el mal, generalmente se pasa de lo imperfecto a lo perfecto, ya que el hombre progresa tanto en el bien como en el mal. Sin embargo, tanto en lo uno como en lo otro, se puede comenzar por un grado mayor que otro, y así, aquello por donde se empieza puede ser perfecto en su género, tanto en el bien como en el mal, aunque sea imperfecto en el proceso del hombre que progresa en mejor o en peor. Esa razón concluye para el pecado de malicia que procede por inclinación de un hábito. 3. Si se toma la impenitencia en el sentido de San Agustín, en cuanto conlleva la permanencia en el pecado hasta el fin, es entonces evidente que la impenitencia, como también la penitencia, presupone pecados, pero si hablamos de la impenitencia habitual, especie de pecado contra el Espíritu Santo, es claro que puede darse también antes de los pecados. Efectivamente, quien nunca pecó, puede tener el propósito de arrepentirse o de no arrepentirse si le aconteciera pecar.